Santo, Santo. Levanta tus manos delante del Señor y comienza a adorar a aquel que vive, a aquel que reina. Comienza a exaltar el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. A ti sea la gloria, Señor, por la eternidad. Dígale, dígale. Perfume el trono del Señor. Hoy perfumamos tu trono. Decimos alabanza. Levanta tu voz al Señor. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe, Señor. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Así es, Señor. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este pueblo, Señor, por cada persona que está aquí en este lugar. Bendecimos cada vida, cada familia, cada descendencia, Señor. Bendecimos, Señor, cada joven. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que va a ser dada en esta mañana, caiga en buena tierra, Dios, y que dé fruto y muchos frutos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra por la eternidad. Y la iglesia, el pueblo dice amén. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. La verdad que nos sentimos contentos. Tome su asiento. Tome asiento mientras se acomodan ahí. Qué gran expectativa existe en Avanza 2025. La verdad que nos sentimos contentos porque somos parte de ello. Decía el testimonio de nuestro hermano que pasó, hubo un antes y un después en Avanza. Y eso es lo que hace Avanza. Uno va de una forma y cuando retorna a la ciudad de Trinidad, Dios ha hecho algo. Dios ha bendecido, Dios ha hablado a muchas personas. Por ejemplo, en Avanza 2023, 22 creo, ahí mi esposa, mis hijos se bautizaron. Algo que veníamos orando nosotros y ellos ahí aceptaron el bautismo en agua y ahora son miembros de la iglesia. Anímese, lleve a su descendencia, lleve a sus hijos, vaya en familia. Y los escuadrones que hay en la iglesia tienen un solo objetivo: ayudarlo a que usted busque más de Dios. Amén. La verdad que nos sentimos contentos. Ha sido un momento y será siempre un momento hermoso estar en Avanza 2025. Damos gracias a la cobertura de la casa, a la familia pastoral por la oportunidad que nos da. Nos sentimos contentos y vamos a tocar un tema muy importante que ayudó a mi vida, que me fortaleció
y cambió muchas cosas, hábitos que yo tenía. Y gracias a esta palabra puedo decir de que hasta aquí Dios me ha ayudado. Con imperfecciones, con problemas, con dificultades, tal vez con caída, levantada, a gata, algunas veces corriendo, otras veces caminando, otras veces con dolor. Pero lo importante es de que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y esa es la bendición que tenemos los que conocemos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El tema de hoy se llama: no tengas temor de las malas noticias. Yo sé que en su gran mayoría, por no decir todo, hemos recibido noticias buenas y noticias desagradables. En mi caso, nunca quería escuchar una noticia que sabía que era mala. Y cuando llegó el día, la hora de recibir esa noticia, dije en mi corazón: no quería que llegue este minuto, no quería que llegue esta hora, Dios. Y la recibí la noticia. Saliendo de una reunión de jóvenes en la casa de nuestro hermano Juan Pablo e Iromi, me dan una llamada y me dicen: su madre entró en coma. Le dio en Brasil un infarto y entró en coma. Era una noticia que yo sabía que iba a acontecer, porque ella venía teniendo una enfermedad por muchos años, luchando contra el cáncer, y oraba y oraba. Pero en ese proceso entendí de que todas las cosas que pasan tienen que ser para bien en la vida de un hijo de Dios. Dios sabe por qué pasan y suceden las cosas. Y puedo decirle con tal certeza que las malas noticias son parte de la vida cotidiana. Desde el momento en que despertamos, somos bombardeados por titulares en los medios, mensajes de texto, llamadas inesperadas. Y día a día vienen a nuestra vida noticias que tal vez no queremos escucharlas. Estas noticias pueden generar temor, ansiedad, desesperanza. Sin embargo, la palabra de Dios, escucha iglesia, la Biblia nos llama a vivir de manera diferente cuando recibimos X noticias, ya sean buenas o ya sean malas para nosotros. La Biblia nos llama a vivir diferente. Nos recuerda siempre, aunque las noticias son inevitables, no debemos temerlas. Siempre van a venir noticias buenas o malas a nuestra vida. No tenemos que tener temor de las noticias que pueden llegar a nosotros, porque nuestra confianza está siempre en Dios, quien tiene control sobre todas las circunstancias que pueden golpear nuestra vida. Confiemos siempre en Dios. Por eso la palabra del Señor dice en Salmos 112:7, dice de esta manera. En el libro de Salmos 112:7 dice: no temerá malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tenemos que estar confiando, aunque venga la peor noticia del mundo en nuestra vida. Este pasaje refleja la esencia del mensaje bíblico que queremos desarrollar. Un corazón que confía en Dios no vive en el temor constante de lo que pueda suceder. Explora, y tenemos que explorar las promesas de Dios, cualquiera que sea la noticia. Y la verdad es bíblica, que nos invitan a vivir sin temor, aún frente a una terrible noticia. Confiemos en Dios. Número uno, las malas noticias son parte de un mundo caído. ¿Sabía usted que Dios todo lo hizo perfecto? Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo en su tiempo, agradable. Pero fue el hombre, cuando se separó y se alejó de Dios en el huerto del Edén, que introdujo desobediencia, y a causa de la desobediencia pecó. A causa del pecado aparecieron enfermedades,
desgracias, maldiciones. Y a causa de la desobediencia y el pecado del hombre se introdujo malas noticias para toda la creación, el ser humano. El enemigo fue astuto porque supo llegarle al hombre y hacer que él peque contra su creador. Y de ahí en adelante, enfermedades e incluso hasta la propia muerte se introdujo entre la humanidad, porque no había muerte. Por cuanto el hombre pecó, la muerte ingresó, las enfermedades ingresaron. Y son aquellos entes que nos traen malas noticias muchas veces. Y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar ante una mala noticia. Yo sé que los que estamos aquí presentes hemos tenido mala noticia. La pregunta que puedo hacerle o podemos hacernos: ¿cuál ha sido mi actitud ante una mala noticia? ¿Cómo he reaccionado ante una noticia desagradable? En casa, en el hogar, con los hijos, en la finanza. Cuando miro y veo de que mi finanza se cae a consecuencia del pecado, de la mala administración, o tal vez porque estoy heredando el pecado de nuestros ancestros, ¿cómo reaccionamos ante una mala noticia? O tal vez cuando nos llaman y nos dicen: mira, tenés esto, esta enfermedad, tu cuerpo está siendo golpeado por enfermedades que tal vez nunca hemos pensado tenerla. ¿Cómo reaccionamos? O cuando un ser querido, un amigo o un hijo, y recibimos la noticia de que algo pasa en él, ¿cómo reaccionamos como hijos de Dios? El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a recibir noticias malas. No estamos exentos de esto. Vivimos en un mundo donde en realidad cada día empeora, cada día está mal. Tenemos noticias de que este año será un año muy difícil para los bolivianos. Y no es que tenemos que escondernos. Donde tenemos que escondernos es en la presencia de Dios. Ahí encontramos refugio, ahí encontramos provisión. Aunque diga la economía de Latinoamérica, de Bolivia, está por los suelos, va a haber escasez, va a haber desempleo, hambruna, etcétera. No importa, no podemos evadir eso. No podemos transportarnos a otro planeta o a la luna para que nos... Tenemos que pasar eso. La Biblia lo dice claro, que en los últimos tiempos el mundo va a empeorar, la sociedad va a empeorar. Pero nuestra confianza, como hemos visto en ese versículo, es en Dios. Es en Dios. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y con él el sufrimiento, la injusticia, el dolor. Vivimos en un mundo roto, en otras palabras, deshecho, maldecido. Dardos y espigos te crecerán, dijo Dios cuando le decía a Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia no promete que estaremos exentos de problemas, más bien nos dice que debemos esperar la tribulación gozoso. O tal vez nos pongamos tristes, pero confiando en que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sustento. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13, dice de esta manera: en este mundo afrontarán aflicciones, dijo Jesús, pero anímense, yo he vencido al mundo. No podemos evitarla. Jesús padeció aflicciones. Jesús estuvo en el Calvario. Jesús recibió la noticia que tal vez sus discípulos no la aceptaban. Tiene que morir en el madero. Una muerte desastrosa. ¿Quién dijo que los cristianos no podemos, tenemos que morir como un sueño en las nubes, que no vamos a hacer? Las peores muertes de la historia de la humanidad fueron de los cristianos. Si leemos la historia, se recibían noticias en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Te cuento que tal discípulo murió decapitado. ¿Y cómo? Si era hijo de Dios, predicaba. ¿Sabe qué decía la iglesia? Sigamos predicando, sigamos adelante, gozoso, porque el que nos da y el que nos está dando la vida eterna nos espera ya con un galardón grande en los cielos. Eso tenemos que hacer.
No podemos huir de las malas noticias ni de las buenas noticias. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A qué apuntamos? ¿Cómo reaccionamos? El temor a las malas noticias surge de nuestra vulnerabilidad humana. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Yo no puedo evitar de que venga un huracán sobre tal ciudad, o venga un terremoto, un tsunami sobre Bolivia. Son cosas que van a suceder. No puedo evitarlas. Son cosas que están escritas en la palabra. Pero sí puedo hacer algo: refugiarme en el Señor. Sí puedo hacer algo: confiar, poner mi fe, que Él me va a sostener en los momentos críticos de la vida. Eso debemos hacer. El hecho de que seamos cristianos no garantiza que no vamos a padecer nada de eso. Sí vamos a padecer, pero mi fe está escondida en Dios. Tu fe tiene que estar escondida en Dios. Esa es nuestra gran garantía, la cual tenemos. Existe una promesa de parte de Dios. La Escritura nos habla repetidas veces y nos exhorta a no tener miedo a lo que puede venir. Muchas veces, cuando recibimos la noticia de mi madre, joven, su madre tiene cáncer 3er grado. ¿Verdad que golpea, no? ¿Verdad que duele? Y ver cómo día tras día ese ser querido va luchando contra esta enfermedad. Yo no sé, pero te invito a que veas tu casa y qué noticia mala está rondando en tu hogar. Y nosotros dijimos, orábamos por mi madre, y cuando pasó el tiempo pude decir y puedo decir y afirmar que esa noticia mala fue una excusa para que mi madre conozca a Cristo y pueda ser y estar su nombre inscrito en el libro de la vida. Tal vez humanamente uno dice, pucha, está siendo golpeada, pobre, está sufriendo. Sí, humanamente podemos pensar así, pero hay un trasfondo espiritual más poderoso, que tenemos que tener ventaja ante las malas noticias. Y eso es lo que quiero impartirte en esta mañana, iglesia. ¿Qué dice la palabra en Isaías 41:10? Qué promesa tan hermosa la que nos habla el Señor. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No dice de vez en cuando, siempre con la diestra de mi justicia. Esa promesa, siempre, aunque venga la enfermedad, siempre, aunque golpee a un familiar, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. No importa, siempre. No dudes. Y siempre lo digo y lo hablamos con mi esposa. Si me preguntan, ¿usted tiene miedo a la muerte? No. ¿Sabe cómo la asimilo yo, la muerte? Que es la puerta de ingreso a la eternidad con Jesús. Cuando conceptuamos y la creemos de esa manera, usted perderá el miedo a la muerte. Porque va a ser, aquí está la puerta de la muerte, es pasar por ella para vivir por la eternidad con aquel que nos creó, con aquel que nos espera, con un galardón que usted no se imagina. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús se fue, yo me voy y voy a preparar lugar. Allá decía, ojo no vio, ni oído escuchó de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cuando estemos en su presencia. Cuando atravesemos la puerta de la muerte, eso tiene preparado el Señor. No hay
mente humana que pueda captar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esta promesa nos asegura que Dios está con nosotros en todo momento y que no hay razón para temer. Incluso cuando nos enfrentamos a noticias desalentadoras o situaciones que no entendemos. Una de las formas de vencer las malas noticias es nuestra fe. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, mi convicción. Ayudará a tener una buena actitud delante de una mala noticia. El temor se alimenta de incertidumbre, es su comida favorita. La incertidumbre es plato favorito del temor. Pero la fe se sostiene en la certeza del poder de Dios. La fe bíblica no es una negación de la realidad de las dificultades, sino una convicción firme de que pase lo que pase, Dios es más grande que cualquier circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Eso es mi fe, que yo creo que lo que esté pasando me tiene que acercar a Dios, no alejar, me tiene que acercar a Dios. ¿Qué dice la palabra en 2 Timoteo 1:7? Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mi fe me ayudará a vencer y tener una actitud que agrada a Dios. ¿Cuál es mi actitud delante de Dios cuando recibo buena noticia o mala noticia? A veces queremos escuchar una buena noticia, recibir el teléfono, le cuento de que va a recibir el trabajo, va a ser aumentado su ingreso y nos ponemos contentos por esa excelente noticia. Pero muchas veces esa buena noticia, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Muchas veces he visto que buscan la forma de cómo Dios bendiga cierto matrimonio con hijos, oran a Dios, ayunan, buscan de Dios y Dios le da la buena noticia y quedan embarazadas. Pero cuando el niño nace, crece, pasan 2, 3, 4, 5 y no se lo mira adorando juntos en la iglesia, en vez de acercarlo, lo alejó de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud al recibir noticias, ya sean buenas o malas? La fe que Dios nos da es capaz de enfrentar malas noticias con paz. Por eso es que decimos: ¿puede haber paz en medio de la tormenta? Claro que puede haber, porque sabemos que Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo para responder con poder y no con temor. Hay un ejemplo bíblico. Conocen la historia de Job, ¿no? Varón justo, recto, íntegro delante de Dios. Y en cierta oportunidad Satanás entra a una asamblea celestial, dice la Biblia en el libro de Job, puede leerlo. Y cuando está ahí presente, Satanás le dice: claro, ¿quién no te va a adorar? ¿Quién no te va a servir si tú llenas a este hombre Job con bienes? Le has dado familia, le has dado bendiciones, tiene ganado, no le falta nada en la tierra. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás en esa reunión? Te voy a demostrar de que de ese hombre que tú estás hablando no va a maldecir mi nombre. Y salió Satanás, dice, contra Job. Job sentado en su casa, temeroso de Dios. Ahí estaba él sentado adorando a Dios, cuando de repente ya ¡amo! Y Job se asustó. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te cuento que todas las ovejas, el ganado, el camello ha muerto. Cayó fuego del cielo y los consumió. Perdió todo sus bienes.
todos sus bienes. ¿Usted alguna vez ha recibido una noticia de esa? Perder el trabajo, perder económicamente, quedar por los suelos. Si le ha pasado, se identifica con Job. ¿Y cuál ha sido su actitud? Solo usted lo sabe. Al instante, Job, preocupado, empieza a preguntarle a Dios por qué. Cuando de repente de otro lugar viene: ¡amo! Y Job, destrozado, le dice: ¿qué fue? Estaban tus hijos en la casa en un banquete y de repente vino fuego, viento recio como un huracanado, y todos tus hijos murieron. Qué noticia más desagradable. ¿Se ha identificado alguna vez usted con alguna pérdida de algún ser querido? ¿Cuál ha sido su actitud ante esta terrible noticia? Y de repente Job sigue hablando con Jehová Dios, diciendo: Señor, yo te sirvo, yo soy íntegro de él. ¿Por qué me suceden estas cosas? Y de repente viene una enfermedad sobre el cuerpo de Job, sarna por todo el cuerpo, golpeado por una enfermedad en aquel tiempo inexplicable. ¿Ha recibido alguna noticia de alguna enfermedad de usted en su cuerpo o algún ser querido? ¿Cuál ha sido la actitud ante esta mala noticia? Por último, la mujer de Job, muy astutamente el enemigo hace: tanto sirves a Dios, maldice a Jehová. Su propia mujer, problemas en la familia. ¿Ha tenido alguna mala noticia dentro de su casa, de su familia, en la relación? Si ha tenido, se está identificando con Job. Pero ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Sabe qué dijo Job? Job 13:15. Ayúdeme con ese versículo en la pantalla. Miren la actitud y la reacción de este varón. Job es un ejemplo. ¿Qué dijo? Aunque él me mate, en él esperaré. Ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta, esperaré en él. Una actitud que tiene que ser ejemplo para nosotros. Job tenía que dar a las cosas una visión celestial. Las malas noticias tienden a hacernos enfocar en lo temporal, pero la Biblia nos llama a vivir de una perspectiva eterna, mirar las cosas celestiales. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 al 18 la siguiente manera: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Yo no sé qué noticia vamos a recibir este año, o ya la recibió, o cuando venga la noticia en este 2020-25, que no estamos exentos de recibir malas noticias. Lo único que puedo decirle en el nombre de Jesús es que lo que nos pasa en esta tierra es pasajero. Lo que nos pasa en este mundo es como la neblina, aparece y luego se va. Enfoquemos nuestra mirada en lo invisible, en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es pasajero, es eterno, para siempre, para sus hijos. Dios está preparando un lugar eterno para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.
Apocalipsis 21:4 dice, Apocalipsis 21:4 dice, hablando de Jesús, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, de sus hijos, de nosotros. Y ya no habrá ya en aquel lugar muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas, o sea, las cosas terrenales, ya pasaron. Ya no serán, ya no existirán, porque pasaron. Y allá ya no va a haber dolor, enfermedad, ni muerte, ni tribulación. Es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en su presencia. Una de las formas más efectivas para no temer las malas noticias es estar anclado en su palabra. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que si yo conozco la palabra, si yo la escudriño, si yo la leo, yo la aprendo, tendré la certeza y la seguridad de que su palabra va a iluminarme en el momento de noticias malas, porque estoy anclado en su palabra. Si cuando venga la noticia que no quiero esperarla, no quiero escucharla y llega a nuestros oídos, puedo decir con certeza: Él me fortalecerá, porque está escrito en su palabra. Podemos pasar momentos de crisis económica, escasez en alguna oportunidad de nuestra vida, pero si estoy anclado en la palabra, puedo decir: Jehová Jireh, Jehová me proveerá, porque Él va a proveer a cada uno de sus hijos lo necesario, lo suficiente para poder vivir y honrar a Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en pobreza. Sé tener grandes cosas, como sé no tener muchas cosas. Pero de algo estoy seguro, decía Pablo, de algo estoy seguro, que yo no voy a negar mi fe, porque en abundancia, o en pobreza, o en escasez, o en riqueza, siempre daré la gloria a Dios. De eso estaba seguro el apóstol Pablo, y eso nos enseña la palabra. Anclémonos en el conocimiento de la palabra para poder utilizarla y sea lumbrera, luz, dirección en mi camino cotidiano, en el nombre de Jesús. Es necesario a veces, muchas veces, memorizar versículos. Me acuerdo que asistía yo a OANSA, Obreros Aprobados No Son Avergonzados. Tal vez algunos lo conocen. Desde los 8 años, de una forma voluntaria, asistí allá en Riberalta, OANSA. Nos enseñaron versículos. Pasó el tiempo y hasta ahorita me he olvidado de los versículos que aprendí en la niñez. Es importante, traiga a su hijo, aunque llore, llévelo a la escuelita dominical, porque va a ser anclado en la palabra. Y cuando pase el tiempo, 20, 30 años, tenga a su hijo y empiece a andar mal, se va a acordar siempre, porque el Espíritu Santo siempre va a estar sunchando, va a estar removiendo nuestra vida espiritual. Y ahí uno se acuerda. Yo me acuerdo que aprendí este versículo: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y así uno va recordando, porque está anclado en la palabra de Dios. Otra de las armas importantes para poder tener una actitud agradable ante noticias malas es la oración constante. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por cualquiera que sea la noticia, buena o mala. Agradezca a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no nos conecta con el poder y la paz de Dios,
Nos permite descargar nuestras preocupaciones, recibir su consuelo y dirección cuando despierta siempre en su mente. Gracias, Señor, por este día. Entrego este día. Tal vez va a recibir noticias desagradables y usted no sabe. Pero, Señor, dame la fuerza que en este día pueda poder resistir el momento difícil, poder buscar tu presencia, aunque venga la peor noticia de mi vida. Hay una historia que nos recomendó la casa pastoral de esta semana. ¿Se acuerdan de Israel, del Antiguo Testamento? Recibió promesa Abraham, porque Abraham es el padre de Israel, que su descendencia iba a ser grande en esta tierra. Y vinieron los hijos de Abraham hasta que llegó el pueblo de Israel por X motivo, la historia es larga, y llega a parar dentro de Egipto. Pues la promesa de Dios era que Israel iba a salir de la esclavitud e iba a ingresar a una tierra prometida que fluye leche y miel, o sea, bendecidísima, bien bendecida esa tierra. Y resulta que sale el pueblo de Israel, miró los milagros de Dios en Egipto, entró al desierto. Israel pudo observar de que como Dios con mano poderosa partió el mar en dos y pasó el pueblo de Israel por lo seco en el mar, y ellos pudieron contemplar el poder de Dios. La ciencia no quería aceptar eso, de que era poder de Dios. Ellos decían, no, vino un viento y que sopló como un ciclón y abrió por ahí pasó por los panos. Últimamente, científicamente demostrado, han encontrado los restos de los caballos, de los carros que utilizaba el armamento egipcio, país potencial en esa época en guerra, en el fondo del mar, y han demostrado de que sí existió eso, que un Dios sobrenatural hizo pasar al pueblo de Israel en seco. El pueblo de Israel lo observó también en esa época, cómo Dios le proveía alimento, que al despertar el israelita en la mañana en el desierto y mirar a su alrededor, todo alrededor con maná, con un pan celestial, todo el tiempo Dios proveyó alimento. El pueblo de Israel pudo observar también cómo Dios en muchas oportunidades en el desierto donde no hay agua, Dios le daba H2O, agua, a todos los judíos. El pueblo de Israel pudo observar también de que en los inviernos en el desierto, que es crudo, fuerte, los acompañó con una con una columna de fuego para darle calor. También observó el pueblo de Dios de cómo en los momentos donde el calor es grande, extenso en el desierto, Dios le proveyó y le dio una nube que le daba sombra al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel iba marchando contento hacia la tierra prometida. Y resulta que llegaron al río Jordán y allá estaba la tierra prometida. Y ellos anhelaban, wow, fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel, ya está al otro lado. Hagamos una cosa, digo, mandemos 12 espías a que vayan y vean la tierra cómo es, porque tenemos que saberla, no queremos imaginarla cómo es. Lo mismo lo que acontece ahora. Ojo que no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para tu vida allá en el cielo. No hay mente humana que pueda imaginar, pero Moisés estaba con el pueblo. ¿Cómo será esa tierra que fluye leche y miel? ¿Cómo será? Y mandó 12 espías. Por X tiempo regresan los espías ante Moisés y ante el pueblo. 2 de ellos le dicen: líder Moisés,
Le cuento que allá hemos observado unos racimos de uva grande. Hay fruto grande allá. La tierra es fértil. No se imagina, líder Moisés, cómo es esa tierra tan bendecida. Qué bien. ¿Y los otros qué dicen? Los otros 10. Moisés, líder Moisés, y el pueblo escuchando. Esa tierra que usted nos mandó, escuche la noticia. Uno dio noticias buenas y escuchen estos 10. Hay gigante fuerte y poderoso. No destruyen eso. Hay ciudades con murallas que es impenetrable. Somos como langostas delante de ellos. Nos comerán y nos devorarán. Y el pueblo comenzó a temer y empezó a retroceder. Y a consecuencia de ese temor, el pueblo comenzó a tener una actitud ante una mala noticia. Y eso que las dos noticias eran verdaderas. Había tierra fértil, como había moradores gigantes, guerreros, ciudades amuralladas. El enemigo, para que tú no llegues a la tierra prometida, no vas a vencer la enfermedad. La crisis en Bolivia va a aumentar. El problema en tu familia va a crecer. No puedes, eres incapaz, no tienes perdón. Miles de cosas, miles de noticias negativas podemos recibir este año. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? El pueblo de Dios, la niña de los ojos del Dios Jehová. ¿Cómo cree que reaccionaron los israelitas ante estas dos noticias? Tierra fértil, donde fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Verdad? Y tierra de gigantes, de guerreros, ciudades amuralladas. Dice así, ayúdeme con este versículo, Números 14:1-4. Números 14:1-4 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra su líder Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud a Moisés: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos otro líder y volvamos a Egipto. Oiga, qué actitud de este pueblo de Dios. Recibió dos noticias y eligió escoger la peor noticia, hacerle caso. ¿Cómo influenció esa mala noticia que trajeron estos 10 espías? Y no hicieron caso a la buena noticia de estos dos hombres, de Caleb y Josué. ¿Saben cuál fue la consecuencia de eso? Que por hacer caso a la mala noticia y quejarse contra Dios y murmurar contra Dios y hacer que el temor crezca en ellos, Dios dijo a Moisés: esta generación no entrará a la tierra prometida. Y dice que el pueblo de Israel comenzó a dar vuelta por el desierto 40 años 40 años aproximadamente, dando vuelta, hasta que murieron todos los de esa generación. Hasta el mismo Moisés no entró a
a la tierra prometida. Solo miró de lejos la tierra prometida. Y los únicos que entraron a la tierra prometida fue Caleb y Josué. Fueron los que ingresaron con la nueva generación que venía creciendo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? El Señor te dice en esta mañana: yo he preparado un lugar donde ojo no vio, ni oído oyó. Es momento de levantarnos y conquistar, y no quedarnos en nuestro lugar ante las malas noticias. No importa, avanza. Ante las ciudades amuralladas que pueden venir a nuestra vida, los obstáculos, avanza. Ante una noticia de enfermedad, no importa, avanza. Ante la peor noticia familiar que pueda haber, no importa, avanza. Por eso es que en la mente de Dios puso en la casa pastoral este lema: avanza y conquista, que este es tu año de victoria. Pero es avanzar y conquistar. Póngase de pie, iglesia.